La prioridad es atender a la palabra de Dios. Vamos a continuar, mis amados hermanos, y quiero que abran sus Biblias en Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Abran allí sus Biblias. El pastor Jorge está en un retiro, tuvo que ir a asistir a un retiro allá en Guatemala. Él está en Estados Unidos y tuvo que ir a Guatemala. Entonces, voy a continuar yo con el discipulado hasta que el pastor Jorge pues se termine pues el retiro, termine su labor que le ha sido encomendada. Entonces vamos a continuar y quiero, amados hermanos, que vayamos, como le dije, a Romanos 6:23. ¿Por qué? El tema del que vamos a hablar hoy es del pecado. Vamos a hablar del pecado. Y vamos a ver lo importante que es identificar al pecado, identificar al enemigo de nuestras almas, eh, y ver cómo puede el pecado ser primero un tropiezo para nuestras vidas, para nosotros mismos. Puede ser un gran tropiezo y también cómo nosotros vamos a llevar luz en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a llevar libertad también a aquellos que están viviendo en pecado. Este seminario es acerca de evangelismo, es acerca de evangelizar. Y una de las cosas que nosotros vamos a llevar es libertad. Por eso dice la palabra, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me envió a abrir las prisiones, las cárceles de los que están presos. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo se origina el pecado? ¿Por qué es un problema tan grande para nosotros el pecado? ¿Y dónde debería estar puesta nuestra mirada frente a esto? Para que nuestra predicación sea efectiva, para que la predicación sea efectiva. Quiero empezar diciendo, amados hermanos, que ustedes son guerreros, somos guerreros del Señor y peleamos una batalla que no es una batalla común y corriente. Peleamos una batalla contra el pecado. Primero, el pecado que mora en nosotros. Y segundo, el pecado que está en las personas a quienes vamos a evangelizar. Tenemos que llevar esa palabra que lleve libertad a la gente. Pues ¿cómo podríamos llevar nosotros el evangelio, la libertad, si primero obviamente no hemos nosotros experimentado esa libertad, si no hemos vivido en esa libertad? Debemos comprobar esa libertad en nuestras vidas, la libertad de la esclavitud del pecado que el Señor trae a nosotros. Es importantísimo esto. ¿Qué dice aquí? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pecado, la palabra pecado significa errar, fallar en el blanco. Es como aquel que lanza una flecha y no acierta, sino que falla. Eso es pecado. Es apartarse del camino correcto, ir por el camino incorrecto, por donde no debemos ir. Eso es pecado. ¿Desde cuándo existe el pecado? Algunos dicen que Satanás inició el pecado, que con él inició el pecado. Yo creo que el pecado existe desde mucho más antes. El pecado, el salirse de la voluntad de Dios, el salirse de lo que Dios dice, del propósito de Dios. Fíjese que incluso la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. O sea, fíjese, el que pudiendo aprender de la palabra no lo hace,
les he contado como pecado. Porque pecado es toda desobediencia a la palabra de Dios. Toda desobediencia a la palabra de Dios. Lo que Dios estableció, lo que Dios dijo, es obviamente el camino correcto. Y pecado es salirse de ese camino. Ahora, nosotros vamos a predicar la palabra de Dios. Y siempre debemos enseñarle a la gente a caminar en el camino de Dios, en el camino correcto. Debemos llamar siempre a la gente al camino, a obedecer el camino de Dios. Nuestra predicación siempre debe ser esa. En medio de la gracia, de la misericordia, de la bondad de Dios, siempre debe haber un llamado a corregir los caminos, a corregir los pasos. Siempre. No podemos desligar nosotros el mensaje del amor y de la misericordia del arrepentimiento. No se puede desligar, sino que tienen que estar juntos estos dos mensajes, el del amor de Dios y el del arrepentimiento. Pues la palabra dice convertíos, arrepentíos y convertíos, para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de bendición de parte de Dios. Entonces tenemos el pecado frente a nosotros. Tenemos un enemigo, esta carne de nosotros, a la cual hiciéramos bien en menguar, hermanos, para que Cristo crezca. Hiciéramos bien en entregarnos al Señor completa y absolutamente para que nuestra carne mengüe y nosotros podamos, pues, vencer el pecado. Y una de esas armas, de esas herramientas, es el ayuno, es la oración, es la palabra guardada en el corazón. Todas esas herramientas poderosas para vencer el pecado, para vencer. Si sientes que el pecado te está ganando, amado hermano, ayuna, ayuna. Si sientes que el pecado te está venciendo y te está arrastrando, empieza a ayunar. Ayuna un día entero. Ayuna hasta las 6 de la tarde. Levántate a orar temprano y ayuna hasta las 6 de la tarde. Y si el Señor te regala fuerzas para seguir ayunando, sigue ayunando, ayuna 2 días, 3 días. Nínive ayunó 3 días pidiendo misericordia porque venía juicio. ¿Hasta qué? Hasta que tu carne mengüe, hasta que tu carne empiece a menguar verdaderamente. Pues si no peleamos la batalla contra el pecado, obviamente, ¿a quién vamos a llevar a la libertad si no conocemos el camino a la libertad? Si no conoces el camino a la libertad, ¿a quién vas a llevar a la libertad? Es necesario que nos armemos de valor y que le pidamos al Señor que derrame su espíritu sobre nosotros y que su espíritu nos empiece a guiar. Y el Espíritu de Dios te va a guiar a esto, te va a guiar a ayunar, a menguar, a postrarte delante de Dios. Yo quisiera preguntarle, amado hermano, si está usted venciendo la batalla contra el pecado o está siendo vencido contra el pecado. Yo quiero preguntarle eso, porque es muy importante. Si estamos venciendo, si estamos ganando la batalla, pues esa es la voluntad de Dios, que venzamos, hermano, que seamos vencedores y más que vencedores en Cristo Jesús. Si usted está venciendo, amado hermano, es porque su carne está menguada ya, está menguando, pero si no está venciendo es porque la carne está, hermano, vivita. La carne está allí, hermano, gobernando y es hora de poner a la carne, quitarla, quitar a la carne del trono que tiene y que el Espíritu de Dios empiece a gobernar en nosotros. Venía meditando en esto hoy en la mañana y decía, Señor, yo no quiero tener una iglesia bonita, no quiero tener una iglesia bonita, yo quiero tener una iglesia llena del Espíritu Santo. Y yo no quiero ser un pastor bonito. ¿Y qué bonito ese pastor? Yo quiero ser un ministro lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué necesito? Ayuna, dijo el Señor. Ayunar, ayunar, a menguar, porque la batalla contra el pecado es la batalla más difícil, es la batalla más dura.
y es una batalla de toda la vida. Por eso mi Señor Cristo, hermano, amanecía orando, no todos los días, pero cuando debía tomar decisiones importantes, pero se fue al desierto a ayunar para poder llevar a cabo el ministerio. Alguien decía que cuando una persona ayuna 4 días, el organismo se regenera completamente. Y yo me ponía a pensar y decía, es como un nuevo nacimiento, es como un volver a empezar, sí, es una regeneración que hay. Ahora imagínense, Cristo ayunó 40 días y 40 noches. No hizo 40 ayunos, hizo un ayuno de 40 días y 40 noches. Ahora yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿cuándo fue la última vez que ayunó? ¿Cuándo fue la última vez que menguó su carne? Y usted mismo respondas entonces por qué la batalla contra el pecado la está perdiendo. El temperamento, los malos deseos, el desorden sexual. Es eso. Cuando la Biblia dice los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos, los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos, nosotros pensamos, ¿no? Y decimos, sí, los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los ladrones, y nosotros vemos lejos de nosotros eso cuando debiéramos examinar y ver cómo realmente están nuestros pies, dónde estamos nosotros pisando. No vaya a ser, amado hermano, que nosotros mismos estemos tropezando en eso, codiciando lo que no es de nosotros, viviendo en un desorden. Esto es importante entender porque, a ver, si yo veo cuatro maneras de evangelizar, cuatro formas de evangelizar, y yo me las aprendo de memoria, me aprendo 4 pasos para evangelizar, me aprendo de memoria los pasos para evangelismo. Salgo y empiezo a recitar los 4 pasos para evangelizar y los recito al pie de la letra y los digo de una manera tan bonita que tal vez la gente me escucha y hasta se arrepienten, dicen, está bien, quiero ser cristiano, lo invitas a la iglesia y van a la iglesia, pero no examinas que hay algo que va más allá, que hay algo que es más necesario y que es ser libre, verdaderamente ser libre y hacer la obra que el Señor nos mandó. Eso es parte de esto, que tenemos una lucha contra el pecado y que es real. La mayoría de personas se alejan de Dios no porque les esté yendo mal. Algunos sí se alejan porque les está yendo mal. La verdad, la mayoría de personas se alejan de Dios, los cristianos se alejan de Dios porque pierden la batalla contra el pecado. La pierden. Un cumpleaños, se agarran a tomar, una fiesta, empiezan a hablar palabras soeces, se enamoran de alguien o les llama la atención a alguien. Hay muchos cristianos que pierden la batalla contra el pecado y se terminan alejando de Dios por eso, porque el enemigo de nuestras almas nos acusa siempre. Mire, qué cosa, hermano, tan fea es esto, pero es el mismo, el enemigo de tu alma, él mismo es el que te ofrece, te atrae hacia el pecado y después es el mismo el que te acusa. Él mismo te va a acusar, pues él es acusador. Así es como trabaja el enemigo. Y nosotros debiéramos ver las cosas como realmente son. Es que el pecado no tiene ninguna recompensa para bien, ni para vida eterna, sino para muerte. Para Dios el pecado es tan serio y así debería serlo para nosotros también. El problema es que muchas veces nosotros no vemos el pecado como Dios lo ve. Y cuando leemos Romanos 6, dice, la paga del pecado es la muerte.
Ahí tú puedes llegar a entender y a comprender cómo Dios mira el pecado, cómo Dios ve el pecado, qué tan destructivo, qué tan nefasto es el pecado, que la única paga que se le puede dar al pecado es la muerte, o es lo que provoca en nosotros, nos mata, nos termina matando. Y es así como nosotros debemos ver al pecado, pues si tú vas a salir a evangelizar, lo haces porque te das cuenta que la gente está muerta en delitos y pecados, y eso quebranta tu corazón y te hace a ti dar cuenta de que esa gente necesita desesperadamente la ayuda de Dios, porque un día tú también estuviste en el pecado. Tú también eras preso del pecado, pero Cristo Jesús resplandeció en tu vida y te dio de su Santo Espíritu cuando tú abriste tu corazón a Él y lo invitaste a ser tu Señor y Salvador, y Él te hizo libre, y ahora tú llevas ese mensaje de libertad. Si pudiéramos parafrasear, hermano, a evangelizar, a la palabra evangelizar sería llevar el mensaje de libertad, de salvación, pero también de libertad. Por eso Jesús hizo gran énfasis en eso. El año de la liberación, el año de la libertad. Es eso lo que tú llevas, no es cualquier cosa, por favor. Andrés, Clara, Tania, Luis, Alexandra, Cintia, Jenny, Kevin, Marcia, María, Miriam, Marlene, Patricia, Priscila. ¿Y qué pasó con los varones, con los demás varones? Que no estén viendo el fútbol, por eso no se conectaron. Que Dios tenga misericordia de los que cambian lo eterno por lo efímero. Entonces, ustedes están llevando algo y ustedes van a ir a pelear contra algo. Pero el que crea estar firme, mire que no caiga. Por eso esto no se trata de confiarnos en nosotros mismos y de decir, no, yo ya sé mucha Biblia, yo ya sé mucha Biblia y el pecado ya contra mí no puede. Mentira, te engañas a ti mismo. Si no menguas tu carne, el pecado te va a vencer. Si no menguas tu carne, el pecado te va a matar. Si no ayunas, si no humillas, la única manera de menguar la carne es ayunando. Es ayunar. Es la única manera de menguar la carne. No hay otra, no hay otra manera. El ayuno, oras, escuchas la palabra, escuchas mensajes. Si puedes quedarte todo el día en casa, está bien. Si tienes que salir a hacer tus cosas, sale a hacer tus cosas. Pero anda con la palabra, anda con alabanza, anda ahí buscando al Señor. Pero ten tiempos de oración. 9 de la mañana, 3 de la tarde o 7 de la noche o 6 de la mañana. Por lo menos una hora, 2, 3 veces al día. Mientras ayunas, tienes tiempos de oración, de búsqueda, de llenura del Espíritu. Y te vas a dar cuenta cómo lo que se te hacía difícil dejar, ahora ya no lo es más. Y cuando tú vas a predicar a alguien, cuando tú le llevas el mensaje de salvación a la gente, te vas a dar cuenta que tu palabra sale con autoridad. ¿Por qué? Porque tú eres libre ya. Porque tú has conocido lo que es libertad. Ya no vas a recitar 4 pasos que te enseñaron para evangelizar, sino que tú llevas algo que tú ya viviste, algo que viviste ya. Ahora alguien podrá decir, entonces, pastor, no, no quiero evangelizar, no quiero evangelizar. Peor.
te vas a quedar preso. Mejor humilla tu carne ya, humilla tu alma ya, para que lleves libertad a otros, para que lleves vida a otros. Los sacrificios, ¿por qué le dije a las 9, a las 12 y a las 3? Porque en el libro de Deuteronomio, Dios le ordena a Moisés que los sacrificios se hagan a las 9 de la mañana, a la hora tercera y a la hora novena, que es las 3 de la tarde. Ahora, yo aquí le voy a dar un secreto que está en la palabra. ¿Qué misterio habrá en ayunar y buscar a Dios en oración a las 3 de la tarde? ¿Qué misterio habrá ahí? Que Dios primero lo ordena a Moisés. Jesús a las 3 de la tarde murió a la hora novena. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cornelio a las 3 de la tarde orando, el Señor le habla y le dice que mande a buscar a Pedro. Pedro, orando a las 3 de la tarde, recibe la visión de que debe ir a orar por un tal Cornelio y le da las calles donde debe ir a orar. ¿Qué misterio habrá ahí? Ahí hay cosas escondidas, hermano, ahí hay secretos de la palabra que a nosotros nos enseña que Dios dejó establecido algo para que le busquemos y si lo hacemos, pues tenemos gran recompensa en esto, porque esto no es de hombre, sino que viene de parte de Dios y las fuerzas vienen de parte de Dios. Estamos hablando del pecado y lo que a mí me interesa es que usted aprenda a vencer el pecado, como yo debo hacerlo todos los días de mi vida. Aprender a vencer al pecado, aprender a derrotar al pecado y no ser vencidos por el pecado. Que ninguno de los que están aquí diga, no, mejor ya me hago a un lado. ¿Por qué? Porque es que ya el pecado me ganó. Peleaste en tus propias fuerzas entonces. Nunca confiaste en el Señor y nunca le buscaste de todo corazón. Nunca humillaste tu carne y cambiaste al Señor por un partido de fútbol. ¿Qué importa, hermano, si gana o pierde la selección? ¿Qué importa? No cambia en nada la vida de nosotros. Es más, alguien, un emperador tirano, dijo alguna vez, denle al pueblo circo y pan, o sea, migajas de pan, y nunca se van a rebelar. Jamás se van a rebelar. Eso lo hizo él en Roma, Nerón. Denle circo a la gente, dijo, o sea, háganlos divertir con algo. Los llevaba a los circos romanos, hacía eventos y la gente pasaba, hermano, contenta ahí distrayéndose. Y por ahí denle alguna migaja y la gente nunca se va a rebelar porque se siente contenta, se siente bien. Pero el pueblo de Dios sabe y entiende que una cosa es hacer deporte, que está bien, distraerse en familia y todo, cuando haya cómo, pero qué otra cosa es cambiar a Dios y cambiar la palabra eterna por cosas efímeras, por cosas sin sentido, que no cambian para nada tu vida, sino que solo alimentan tu carne, tus emociones, pero el alma está muerta y el espíritu está seco. Es ahí, hermanos, cuando nosotros debemos darnos cuenta por qué muchos cristianos pierden la batalla contra el pecado. ¿Por qué pierden la batalla contra el pecado? Entonces Romanos dice, la paga del pecado es muerte. Así de serio es el pecado. Así de serio es, hermano, el desobedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida.
Si no hacemos la palabra de Dios, entonces estamos en muerte. Pero viene algo precioso después y dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quiero que subraye esta palabra, la dádiva. Fíjese, le voy a poner aquí. Déjeme ponerle acá en la pantalla. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Esperemos que se abra esto, por favor. Esperemos un momentito nada más. Pastor, don gratuito, dice mi Biblia. El don gratuito. Así lo Amén. traducen, sí, señor. Eso. Aquí estamos. Excelente, varón. La palabra dádiva es regalo. Eso significa dádiva. Aquí estamos. 6:23. Si no podemos vencer las pequeñas vanidades de este mundo, imagínense, hermano, cómo vamos a llegar a ser útiles en las manos de Dios. Me refiero a las cosas efímeras, no como un partido de fútbol. Dice, más la dádiva, fíjese acá, esta palabra dádiva, aquí está. A ver, fíjese lo que dice. Liberación de un peligro, concesión espiritual, calificación religiosa, facultad milagrosa. Fíjese usted, esto me encanta, esta palabra, facultad milagrosa. O sea que es algo que ahora nosotros tenemos y podemos, pero ya no es de nosotros, sino es de Dios. Es una facultad, es una puerta abierta, es un poder que viene de parte de Dios a nuestra vida para poder nosotros vencer el pecado en Cristo Jesús. No hay otra manera. El regalo de Cristo, gratuitamente que vino a nosotros y que ahora nosotros lo hemos recibido y hemos creído en nuestro corazón, amado hermano, nos hace a nosotros partícipes de esto, pero no es solo, ¿cómo le diría, amado hermano? La batalla contra el pecado no es solo de decir yo creo en Jesús y ya por eso ya vencí al pecado, mi carne ya está sujeta al Señor. No, no, no. Por eso el mismo Señor Jesús tuvo que decir, Padre, que si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Porque este es un proceso de entregar la voluntad a Dios, como lo hemos dicho muchas veces y lo hemos visto en la palabra de Dios y como nuestro Señor nos enseña. Es de entregarle la voluntad a Dios, quitarle la voluntad a la carne, dejar de alimentar la carne y empezar a alimentar el espíritu, doblegar el alma, que es lo más complicado, lo más difícil. Por eso dice la palabra, haced morir, déjeme ver el texto acá, haced morir en vosotros o en vuestros miembros. Colosenses 3:5 al 17. A ver, mi hermana Alexandra, ayúdenos leyendo. Colosenses 3:5. Amén, pastor. Amén. Lea, por favor. 3:5, ¿verdad?
Así es. Ya. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mire, aquí hay algo precioso que quiero enseñarle. En el 3:5, déjeme poner esto más acá y pongamos esta versión. Y subraya esa palabra, morir. Es algo que tienes que matar, que no puedes dejar vivo en ti, porque si lo dejas vivo te mata. Si tú no matas esto, eso te termina matando a ti. Cosas que pertenecen a esta tierra. Cinco cosas yo veo aquí. Fornicación, una. Impureza, dos. Pasión desordenada, tres. Deseo malo, cuatro. Y la avaricia, cinco, que es idolatría. Cinco cosas que si tú no las matas y la orden es hacer morir, no hay otra opción. No, no puedo yo decir, ay, Señor, déjame, Señor, un medio añito más nada más en fornicación. Déjame medio año más y soluciono el problema. No vaya a ser que en ese medio año este pecado te termine matando a ti y te termine alejando del Señor. Pues la palabra de Dios no se equivoca. Si el Señor te dice mata, tienes que matar eso. Mátalo. Y si no tienes las fuerzas, ayuna. Entra en un tiempo de ayuno. Un día, 2 días, 3 días. Empieza a ayunar, empieza a buscar a Dios en serio. Búscalo en serio. Ya no seas, hermano, un cristiano bonito. Sea un cristiano lleno del Espíritu Santo. Sea un cristiano lleno de poder, lleno de los dones del Espíritu. ¿Por qué crees tú que los apóstoles ayunaban? ¿Por qué crees tú que los reyes ayunaban, los reyes que eran piadosos con el Señor, o sea, entregados a Dios? ¿Por qué crees que Cristo ayunó? ¿Por qué crees que, hermano, todos los hombres de Dios ayunaban, oraban y buscaban al Señor? Y nosotros, hermanos, sin ganas ni de orar siquiera, hermano, nos ponemos a leer la Biblia poco a poco, y si hay partido de la selección, mejor nos sentamos a disfrutar ahí, hermano, y no te sorprenda que de pronto te invitan una copa, una cerveza y tú te la tomas. No te vaya a sorprender eso. O más bien sorpréndete, porque te vas a dar cuenta de una cosa, tu carne te está gobernando todavía. La carne todavía gobierna, el espíritu no. El Espíritu Santo me refiero. Haced morir, dice. Y se me viene a la mente estos 5 pecados y los relaciono yo con Goliat y sus hermanos. Eran 5 en total. David le hirió a Goliat y cuando le dio el piedrazo aquí en la frente, amado hermano, dice la palabra que Goliat se cayó al suelo. Estuvo como inconsciente. Pero David, por el Espíritu Santo, dijo, te voy a cortar la cabeza. O sea, te voy a matar. Porque si lo dejaba vivo, amado hermano, Goliat se podía levantar y podía matar a David. Y una vez que David mata a Goliat, David entiende que debe ir y terminar con los hermanos de Goliat. Tiene que destruirlos, porque si no lo iban a destruir a él, lo iban a matar, porque se iban a vengar, porque iba a haber venganza ahí. Y amado hermano,
Nosotros sabemos que el enemigo de nuestras almas, si algo tiene en contra de nosotros, es eso, es venganza, es odio. Y al menos cuando tú empiezas a predicar la palabra de Dios a la gente para que la gente se convierta, se arrepienta, hermano, más odio te va a coger. Pero bendito sea el Señor que dice la palabra, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Cristo. El poderoso va delante de nosotros, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay ningún temor, no hay ningún miedo, porque el Señor va con nosotros. Eso sabía David, el Señor va conmigo. Y con toda confianza fue y le cortó la cabeza a Goliat, inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces, yo puedo ver aquí, amado hermano, que hay cosas que tenemos que matar ya, ya. Esa es la lucha contra el pecado. Y cuando tú vayas y evangelices a alguien, tienes que moverlo a lo mismo, ya. No puede estar en fornicación 1 año, 2 años, 3 años. Por favor, vas a terminar alejándote de Dios. Y cuando tú lleves el evangelio a alguien y le prediques a alguien, tienes que motivarlo, hermano, y guiado por el Espíritu, tienes que empujarlo a qué, a que ponga su vida en orden y mate pues estas cosas en su vida. Ahí verás tú frutos, el resultado del evangelismo. Vas a ver ahí tú el resultado, amado hermano, de haber predicado la palabra a alguien, de haberle hablado a alguien de la palabra de Dios. Fornicación, tener relaciones sexuales sin casarse. Impureza, esta palabra impureza quiere decir guiado por demonios. Tiene que ver con todo, con toda clase de depravación, toda clase de depravación. Pasiones desordenadas, esto habla de no controlar, hermano, los sentimientos, el alma, de no controlar. Malos deseos también tiene que ver con el alma, los resentimientos, las cosas, hermano, del pasado que nos hacen a nosotros tropezar y que no podemos nosotros perdonar, ni siquiera amar, ni siquiera caminar, hermano, con aquella gente que no queremos. Y la avaricia, que es idolatría, porque el que corre tras la avaricia, por ejemplo, el dinero, amado hermano, pues ese es su Dios, no tiene otro Dios. Por eso es idolatría. Entonces el que ama el dinero más que al Señor es idólatra y va a ser juzgado como idólatra. Entonces no solo los que se inclinan ante imágenes o ante estatuas son idólatras, sino el que cambia al Señor por la avaricia es también idólatra, es idólatra. Y hace tiempo yo compartía algo que el Señor me dio y decía, ¿cómo sé si amo más el dinero que a Dios? ¿Cómo sé? Porque nosotros si nos pregunta decimos, ¿tú eres avaro? Decimos, no, no, yo no soy avaro. Nadie es avaro hasta cuando llega algo. Y es esto, escúcheme bien. Si no puedes honrar el mandamiento de Dios con tu dinero, eres avaro. Hay avaricia en tu corazón, porque amas más el dinero que el mandamiento de Dios. Eso es así. Si con lo que Dios te da no puedes honrar el mandamiento, eres avaro. No hay más. Y si eres avaro, eres idólatra. Ahí está. Cuando ustedes prediquen la palabra, cuando ustedes lleven la palabra, hay cosas que son muy bonitas, hay cosas que son preciosas, pero va a llegar un momento en el que hay que hablar al problema, al problema. Pues si no, hermano, estaremos engañando a la gente y haciéndole pasar el tiempo. Yo quiero recordarles un texto bíblico y se me viene a la mente eh, cuando Pedro le, le dice a Simón el mago, me parece que es, sí, Simón el mago, y le dice, porque Simón el mago quería
comprar el don de Dios, quería comprar el poder del Espíritu Santo para él ponerlo en práctica también, pero sin pagar ningún sacrificio, o sea, sin ayunar, sin orar, sin obedecer a Dios, sin buscar el crecimiento espiritual. Él quería solo dar dinero y que le impongan manos y él recibir los dones del Espíritu. El sanar a los enfermos, el hacer milagros, don de ciencia, don de sabiduría. Y él quería recibir eso, pero con dinero. Y Pedro le habla con mucha sinceridad, con toda frialdad y toda sinceridad. Y creo yo que es lo que más falta hace hoy en día. Personas guiadas por el Espíritu Santo que hablen de parte del Espíritu Santo y que digan las cosas como deben ser y no darse vueltas engañando a la gente que no quiere saber nada de Dios o que está equivocada al respecto de Dios. ¿Es eso ser guiado por el Espíritu? Mire, déjeme buscar aquí este texto. En Hechos 8:19. Bueno, sí, Hechos 8 del 19 en adelante. Y mire lo que dice aquí. Vamos a ver lo que dice. Diciendo, o sea, aquí está hablando Simón, dadme también este poder para que cualquiera a quien imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo, tu plata sea contigo para destrucción, porque pensaste obtener el don de Dios por dinero. En el 21 dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Mire, qué cosa tan tremenda, hermano. Y es aquí donde yo alabo al Señor y bendigo al Señor porque el Señor, hermano, al Señor no le interesa la plata, al Señor no le interesa el dinero, porque éste les ofreció plata y tranquilamente le hubiera dicho, está bien, ¿cuánto hay? ¿De cuánto hablamos? Y vamos a hacerlo acá calladito, vamos a orar y te voy a imponer las manos, pudo haber dicho Pedro, no le digas a nadie, pero ¿cuánto me ofreces? Pero al Espíritu Santo no le importa el dinero, ni le interesa, hermano, las riquezas de esta tierra. Y mire lo que le dice, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, o sea, nada tienes que ver con nosotros, le dice, porque tú andas buscando otra cosa, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y mire lo que le dice en el 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega al Señor por si acaso te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Lo llama a arrepentirse. ¿Cuándo? Cuando ve esa mala actitud que tenía Simón. Ahora, yo quiero decirle que Simón, el mago, anduvo algún tiempo con los apóstoles. O sea, escuchó a Felipe, me parece que era, que escuchó, hermano, y le tocó tanto la palabra que empezó, pero nunca había dejado esto, nunca había sacado esto de su corazón y de su mente. Estaba atado a esto. Había orgullo, había vanagloria en él. ¿Para qué quería él tener poder? ¿Para qué? Pues obviamente para que él imponga manos, la gente sea sanada, reciba el Espíritu Santo y lo aplaudan, hermano, y lo pongan como el héroe de la película. Ustedes se van a encontrar con muchos Simones en el camino. Nos vamos a encontrar con muchos Simones, gente que quiere brillar, gente que quiere
ser aplaudida, que quiere salir en las portadas, que quiere salir, hermano, en primera plana, robándose la gloria de Dios. Y Dios dice, yo no comparto mi gloria con nadie, mucho menos con hombres caídos, hermano, pecadores, personas que, que no tienen prácticamente, hermano, su corazón recto delante de Él. Es mejor que Dios nos honre a que nos honren los hombres. Es mejor que Dios nos exalte a que nos exalten los hombres. Me encanta la sinceridad de Pedro. Cuando detecta que ese corazón no está correcto, Pedro le dice con mucha sinceridad que nada tiene que ver con ellos y que mejor se arrepienta, ojalá Dios lo perdone de lo que está haciendo. Creo que de ahí en adelante Simón no caminó más con los apóstoles. Simón ya no aparece, porque Simón pues se dio cuenta de que no era lo que él quería, ¿no? En el 23 dice, porque veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Ahora, quiero que vayamos a Hechos 5. Quiero que vayamos a Hechos 5, capítulo 5. Y aquí hay una historia en la palabra de Dios muy conocida, ¿no? Usted la conoce bastante. Ananías y Zafira. Entonces, cierto varón de nombre Ananías, a ver, léalo por favor. Déjeme, pongo Rocío. Lea por favor, ¿ya? Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad. Eh, Siga nomás. Llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Amén. ¿Cuál era cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado? A ver, hay que examinar cuál fue el pecado de Ananías y Zafira. Tal vez La el pecado mentira. fue que se hayan quedado con parte del dinero. No, La avaricia. fue la avaricia. Fue un corazón eh, que estaba lleno de orgullo, de altivez, y que nunca entendió verdaderamente quién es Dios, y que le mintió, quiso mentirle al Espíritu Santo. Nosotros estamos en este tiempo, en esta época, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, al igual que los apóstoles de Cristo, estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo, o debemos serlo, y es el Espíritu Santo a quien nosotros mentimos, es a Él a quien nosotros le ocultamos. Ahora alguien puede decir, pero yo no veo que la gente se muera como Ananías y Zafira. Pues espere y verá, va a ver, porque el Señor no ha cambiado, el Señor sigue siendo el mismo. Y va a darse cuenta usted, amado hermano, que como cristiano tiene que buscar verdaderamente el camino correcto, tiene que buscar la vereda correcta, tiene que buscar el pensamiento correcto. No juegue con el Espíritu Santo, no mienta al Espíritu Santo. Yo les digo, a ver, ustedes van a evangelizar, ustedes van a salir a predicar la palabra de Dios, eh, apártense de toda maldad, apártense de todo mal, apártense del pecado. Y si han pecado, pues pídanle perdón a Dios, pídanle al Señor que perdone, que el Señor los limpie, que los lave y que ponga en los corazones, pues, el pensamiento correcto. Me sorprende lo que dice a Pedro, le dice,
Mira, el terreno era tuyo, la casa era tuya, eso nadie te lo iba a quitar. Nadie te pidió tampoco que lo traigas, nadie te dijo tráelo. Y ahí uno se pregunta, ¿y por qué? O sea, ¿por qué Ananías y Zafira hicieron eso? Porque nadie les obligó, nadie les dijo que lo traigan, nadie les dijo que ofrenden eso para la iglesia, ni siquiera era para los apóstoles, era para todo el pueblo, porque se repartía a los que menos tenían de la iglesia, del pueblo que estaba siguiendo a Dios, compartían con los pobres y hacían un montón de asuntos con eso en el nombre del Señor. Y le dice, nadie te pidió, nadie te dijo, tú lo quisiste hacer, pero yo solo tengo una pregunta para ti, le dice, ¿por qué quieres mentirle al Espíritu Santo? O sea, ¿por qué quieres jugar con el Espíritu de Dios? Y yo creo que esas palabras deberían resonar en nuestros oídos cuando nosotros hacemos lo malo y nos subimos al altar, cuando venimos haciendo lo malo y pensamos que como el pastor no se entera, no pasa nada. Y ponemos nuestra mirada en el hombre cuando deberíamos poner nuestra mirada en Dios. Si yo vengo mal, yo vengo pecando, tengo que entender qué está pasando en mi vida. ¿El pecado me está gobernando o estoy perdiendo mi batalla contra el pecado? ¿Qué está pasando conmigo? Y decirle, doblar mis rodillas y decirle, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, límpiame con tu sangre. Porque ahí se cumple, ¿no? La paga del pecado es muerte, más la dádiva en Cristo es vida. Señor, tómame en tus manos, Señor, fortaléceme. El Espíritu Santo lo que te va a decir es, ayuna, entra en un tiempo de ayuno. Si verdaderamente quieres ser libre, ayuna, mengua tu carne, mengua tu carne. Si no puedes dejar la fornicación, ayuna, un día de ayuno. Y si te hace falta tres, y si te hace falta, amado hermano, hasta que el pecado, hasta que tú sientas que ese pecado ya no te domina, que ya no te está dominando. Entonces, mis amados hermanos, estos pecados terminan matando. A ver, ¿por qué murió Ananías y Zafira? Leíamos en Colosenses 3:5 que obviamente hay pecados que debemos matar. Y Ananías y Zafira, yo le decía, porque si no matamos, nos matan a nosotros. Y Ananías y Zafira murieron. ¿Por qué? Tal vez tenían o cometieron alguno de los pecados que estaban enlistados en Colosenses 3:5. Tal vez eran avaros, tal vez era gente idólatra, tal vez había orgullo en sus corazones de tal manera que eran idólatras y pensaron que así pues ellos iban a acercarse delante de Dios y que Dios iba a estar agradado de ellos. Lo mejor que puede pasar es que reconozcamos lo que estamos haciendo mal y que pidamos al Señor que nos haga libres de todo eso y busquemos esa libertad. Solo ahí, cuando prediques a otros, vas a ver la autoridad que Dios pone en ti. Autoridad que puede ser, hermano, que la gente se arrepienta, que la gente se sane, que la gente se salve, que la gente mire a Dios de la forma correcta. Esto es tremendo y toda la gloria es para el Señor. Pero si algún día la gente te dice esto, escúchame bien, si algún día la gente te dice, yo he escuchado a muchos predicadores y a mucha gente, y en mi familia hay cristianos, pero yo nunca me he acercado a Dios porque los veo y digo, pues si viven mal, son gente que tiene muchas cosas malas en su vida, malas actitudes, son peliones, son gritones, andan en conflictos en este. Entonces dicen, ¿yo cómo me voy a convertir así? Pero desde que conozco el testimonio suyo, que te digan así en algún día,
desde que conozco su testimonio me doy cuenta que el Evangelio de Dios verdaderamente tiene poder, tiene sentido. Eso, hermano, te demostrará a ti, toda la gloria sea para Dios. Eso te va a demostrar a ti que ahí hay autoridad ya. Ahí y solo ahí hay autoridad. Y fuera de eso no hay nada. Fuera de eso no hay nada. Creo que lo que más falta nos hace al pueblo de Dios es tener autoridad para predicar. Y esa autoridad solo viene cuando ya tu carne ha dejado de gobernar tu vida. El pecado ya no te gobierna. Eres tentado todos los días, eso sí, el enemigo no se va a cansar de tentarte, pero el Señor es tu escudo. Pero has vencido ya y ya estás venciendo. Ahí hay autoridad. Fuera de eso no hay nada. Fuera de eso todo es emoción. Salimos a evangelizar, sí, un tiempo muy bonito, sonrisas, hasta se convirtió la gente, todo, tenemos más miembros en la iglesia, pero estaban presos allá, ahora están presos dentro de la iglesia. O sea, siguen presos del pecado, es a lo que me refiero. No hay libertad. Entonces nunca hubo autoridad, porque los que iban a predicar no fueron libres primero. ¿Y cómo van a predicar? ¿Y cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Entonces yo quiero que ustedes recapaciten, amados hermanos, en esa batalla contra el pecado. La carne ya se sometió. Sométanla. Sometan su carne. Ya, sométanla. Sometan de una vez la carne para que pueda haber autoridad en su predicación, en su vida. Cuando Pedro le dice, ¿por qué han mentido al Espíritu Santo? Y pum, caen muertos, lo primero que salta a la vista es la autoridad que tenía Pedro, pero no de él, la que Dios le había dado. Cuando vemos que Pedro le dice, ¿por qué han mentido? Porque, hermano, a nosotros nos mienten. ¿Cómo están? Bien. Y recién se viene pegando una chupiza, siempre una borrachera. ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Excelente, excelente, excelente. Nosotros ni cuenta nos damos. Y aquí el nivel de autoridad que tenía este siervo. Hermano, después de esto, ¿a quién le quedaba ganas de ir a congregarse con Pedro? ¿A quién le quedaba ganas de, de acercarse siquiera, hermano, a los apóstoles? Dice la palabra que la gente se asustó mucho y que no querían acercarse a los apóstoles, no querían juntarse con ellos. No, no los veían mal, obviamente, pero tenían mucho temor. Y esto hizo que la gente entendiera la diferencia entre el camino correcto y el camino incorrecto. ¿Será que hace falta que Dios empiece a tratar las vidas de esta manera para que recién empecemos a entender la santidad, la libertad, la responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios? ¿Será que hace falta, amado hermano, que Dios empiece a tratar así para que empecemos a entender a quién estamos siguiendo? Porque algunos juegan con Dios, algunos juegan con el Señor, algunos le mienten al Espíritu Santo. Mire cuánto tiempo y no se dan cuenta de lo que están haciendo. No se dan cuenta. Alguien me decía, pero mire, dice, ¿por qué ellos hacen eso? Y Dios no les dice nada. Y yo quiero hacer algo malo y ¡pum! El Señor me trata. Y yo le decía, ese no es tu trabajo, andar mirando a quién trata y a quién no trata. Pero algo sí te voy a decir, le dije, al Espíritu Santo nadie le puede mentir.
Y el que juega con el Espíritu Santo, pues se mete en problemas. Es mejor acercarse con un corazón sincero, con un corazón limpio, con un corazón puro. Y si pecamos, abogado tenemos, Señor, perdónanos, pero entender que esta batalla hay que ganarla en el nombre del Señor, no perderla. Y si la estás perdiendo, solo es porque tu carne no mengua, porque tu carne gobierna todavía. No, pues entre estar aquí sentado escuchando y ponerse a ver el partido de fútbol, mejor el partido con unas palomitas de maíz. Y entre ayunar y comerte, hermano, una pizza, mejor la pizza. Y tu carne está contenta y tu carne está gobernando y tu carne quiere más. Y después vas a ver las consecuencias de eso. Por eso dice, hacer morir. Entonces, es esto lo que falta para que haya autoridad en tu vida y para que la gente diga y hable de esa autoridad que Dios te ha dado y que tu palabra, la palabra que tú predicas, que es la palabra de Dios, llegue al corazón de la gente y quebrante, hermano, y desnude los corazones y puedas, hermano, llevar esa libertad. Tiene que haber autoridad. Y esa autoridad solo viene cuando tu carne mengua. Nada más. Esa es la única manera de ganar la batalla contra el pecado. Es la única manera. No existe otra. Si no ayunas, si no oras, si no menguas, tu carne te gana. Amén. Quiero dar lugar a preguntas. Quiero dar lugar a preguntas. A ver, este sábado, acuérdense que este sábado tenemos evangelismo en el nombre del Señor. El Señor nos ha abierto una puerta y vamos a evangelizar. Y tenemos que ir, pero tenemos que ir con autoridad. Así que si usted quiere, ayune, ayune, hermano, ayune ahí, ayune, empiece un ayuno ya, empiece un ayuno. Empecemos, amado hermano. Bueno, dice la palabra de Dios que cuando uno está ayunando no debe anunciarlo a los cuatro vientos. No debe de estar anunciando a todo mundo que, hermano, yo estoy ayunando. Hermano, estoy ayunando. Hermano, estoy en el grupo de la iglesia. Hermanos, estoy ayunando. No, que debe ser algo secreto con mi Señor. Pero cuando hacemos ayuno congregacional o la iglesia entra en un tiempo de ayuno por un objetivo, se lo comunica y se lo dice. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hoy en el nombre del Señor inicié un ayuno. No sé hasta cuándo, pero hoy lo inicié en la mañana, o sea, todo el día de hoy. Y hermano, el que quiera unirse a este ayuno, hágalo. Hágalo en el nombre del Señor. Pero si no, no vamos a ver cosas grandes y poderosas de parte de Dios y vamos a quedarnos solo en lo limitado nada más, en lo limitado, en lo humano.